Bien, excelente tarde con todos, chicos. Nuevamente reiterando el saludo a cada uno de ustedes. ¿Sí? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Espero que de igual forma, igual para las personas que vean esta grabación, de igual forma, reiterando el saludo, ¿no? Vamos a continuar en esta parte con lo que nos toca el día de hoy, ¿sí? Súper sencillo, el diodo. ¿Qué es el diodo? En este caso tenemos aquí esta definición, ¿no? Es un dispositivo semiconductor, se acabó, eso es todo. ¿Pero qué, profe? Que conduce corriente en un solo sentido. Esto es lo importante que ustedes tienen que darse cuenta y que les va a funcionar para toda la vida, bueno, para todo el semestre en esta asignatura, ¿sí? Conduce corriente en una sola dirección. Esto es lo fundamental que hace el diodo, ¿no? Entonces, dispositivo semiconductor que conduce en una sola dirección la corriente. Es decir, es como que fuera un postecito de una vía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre en una Panamericana, en una Simón Bolívar? Pues tienes ida y vuelta, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si te entras al centro histórico? Ah, pues solamente hay una vía, ¿verdad? O sea, hay calles que tienen solamente una dirección. Entonces el diodo funciona como el letrerito de una vía, ¿sí? Y obviamente la corriente no es conductor, no es chofer ecuatoriano que no le va a leer y no le va a respetar y va a irse en contravía. No, la corriente es inteligente, pues el movimiento de los electrones sí son inteligentes, entonces pues funciona en este sentido y van obedeciendo esa dirección, ¿sí? Entonces eso deben tener en claro, ¿vale? Entonces, simbolito del diodo. El diodo tiene el siguiente símbolo, por favor. Es como que fuera una flecha, ¿sí? Pintada con una barra, de esta forma, ¿sí? La base del triángulo se le conoce como ánodo, mientras que la otra parte se le conoce como cátodo, ¿sí? Donde en este caso el diodo, si nos damos cuenta, y lo vimos el día de ayer, ¿qué significaba en pocas palabras el diodo? Ah, pues obviamente es un bloque de silicio, se dopa una parte con impureza trivalente y otra con impureza pentavalente. Cuando se forma esto de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Se forma la unión PN. Entonces, el diodo es la unión PN. ¿Sí? La unión positivo y negativo. En el ánodo se va a encontrar la unión P. Sí, voy a ponerle así mejor. Aquí está el bloque de silicio. Ahí, listo. Y ahora sí, se divide en la mitad del diodo y en la primera parte todo el bloque de color negro es de silicio, pero una parte de ella, ¿qué pasa? Se le pone o se le dopa, en este caso, se le muestra con, se le dopa con impureza trivalente y la otra parte se le dopa con una impureza pentavalente. ¿Ya? Entonces, de esta forma, miren, todo el bloquecito es de silicio, pero ya está dopado por dos bloques, la unión P y la unión N, ¿sí? Donde la unión P es correspondiente al ánodo y la unión N es correspondiente al cátodo. ¿Sí? Muy importante, la unión P al ánodo y la unión N al cátodo. Y las polaridades, pues viene de prácticamente de ese sentido, la P de positivo y la N de negativo, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando alguien les pregunta a ustedes el diodo, la parte del cátodo, ¿a qué bloque corresponde? ¿A qué unión? Ah, a la unión N. Mientras que el ánodo, ¿a qué bloque corresponde? Pues a la unión P, ¿no es cierto? Esa es la única diferencia, ¿vale? Entonces, aquí viene también varias situaciones que yo les comento. Aquí ya queda dibujado esta parte, ¿no? O sea, ya queda explicado esta parte textual que les voy a dejar en este momento para que ustedes no estén sufriendo en volver a anotar o volver a hacerle alguna situación, ¿no? Lo importante aquí es lo siguiente. El material P consta de átomos de silicio y impurezas trivalentes, mientras que, como el boro, ¿sí? Mientras que el tipo N se compone de átomos de silicio con impurezas pentavalentes, ¿no es cierto? Que sería el antimonio, ¿sí? Entonces, miren, es como una mezcla, ¿no? Como una aleación, pero no es aleación, cuidado, ¿no? Entonces, para el material tipo P, el boro, ¿sí? O sea, silicio con boro, mientras que para el material tipo N,
sería silicio con antimonio. ¿Sí? Interesante esta parte de aquí, ¿listo? Entonces, profe, ¿cuántos tipos de bloque puede existir? En este caso van a existir para el diodo, pilas y mucha atención, ustedes van a obtener en este caso tres tipos de bloques. Es decir, bloque de silicio, bloque de germanio, ¿y cuál es el otro semiconductor? El que les dije ayer que no lo ocupamos mucho, pero es también importante, el bloque de arseniuro de galio, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tener el diodo, puede estar construido de silicio, puede estar construido de germanio o puede estar construido de arseniuro de galio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Ya voy a hablar de esto más adelante, pero me voy adelantando. El numerito que hace diferencia de esto es el voltaje de barrera. Quiero que ustedes se pongan a pensar, por favor, como que el diodo fuera el peaje. No sé si ustedes son de Quito y han ido para Ambato o han ido para Ibarra. Pasan por un peaje, ¿no es cierto? El peaje, ¿cuánto les cobra? Panavial creo que cobra $1, ¿no es cierto? Mientras que para Ibarra creo que es 75 o creo que cuando te vas al Valle de los Chillos creo que es 50 centavos. Me parece, no estoy tan acertado con los valores actuales de los peajes. Pero esto quiero que se ponga a pensar que funciona como un peaje. Entonces, si se da cuenta que la flecha está yendo de izquierda a derecha, significa que él va a dejar pasar la corriente solamente cuando vaya de izquierda a derecha. Ahí el diodo se va a comportar como un cable, ¿sí? Es decir, entre el ánodo y el cátodo va a ver como que fuera un cable. Pero si mi corriente regresa al contrario, o sea, se da la vuelta, en cambio es como que estás yendo en contravía. Y el diodo que te dice, no te voy a dejar pasar entre el ánodo y el cátodo, va a quedar abierto, ¿no es cierto? Ya no hay ningún puentecito, es como que estuviera abierto, ¿no es cierto? El switch estuviera abierto. Ya vamos a ver de eso, ¿ya? Pero lo importante aquí es lo siguiente. Cuando ustedes tienen un diodo de silicio, ese peaje les cobra 70 centavos. ¿Cómo es esos 70 centavos, profe? ¿Qué voy a tener que gastar en esta materia? No, 70 centavos hago equivalente a que vas a gastar 0,7 voltios para poder pasar. Es decir, ¿te va a dejar pasar? Sí, porque estás yendo en la dirección correcta, pero además de eso, te va a cobrar 70 centavos. ¿Y cómo es esos 70 centavos, profe? Ya vas a ver. El de germanio, en cambio, te va a cobrar 30 centavitos, es decir, 0,3 voltios. Y el más caro de todos es el arseniuro de galio, que te cobra $1.20. 1,2 voltios. ¿Sí? Por favor, estoy hablando en manera analógica lo del costo, ¿no? No estoy diciendo que cuesta el diodo, cuesta eso. No, 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 sino que el diodo te cobra, entre comillas, o te hace gastar 0,7 voltios, 0,3 voltios o 1,2 voltios. Pilas con esta situación. Entonces, van a haber dos tipos de condiciones en las cuales el diodo puede o no puede conducir. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Aquí viene y vamos a hablar de esta parte. Polarización directa y polarización inversa. Voy a dividir a mi pantalla en dos. En este caso voy a dividirla así. Entonces, ustedes para este lado tienen lo que sería polarización directa y polarización inversa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos dos tipos de polarizaciones? Cuando ustedes tienen esto, tienen que darse cuenta de dos formas en las que se les puede mostrar lo siguiente. Voy a poner una batería con un diodo, ¿sí? Una batería sencilla. Voy a poner aquí una batería de 5 voltios, ahí, y voy a poner una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿vale? Conectado en paralelo a esta batería. ¿Listo? Esta resistencia sería de 1 kilo ohm, ¿vale? Y aquí puedo poner tierra. Si quiero le pongo tierra, si no, no, ¿vale? Entonces, voy a copiar este para acá y le voy a copiar también para la derecha.
¿Cuál es la diferencia? La forma en la que tú conectas el diodo. Entonces, resulta pues obviamente que aquí, ¿cuánto voltaje le cae a esta resistencia? Como nos damos cuenta, pues le está cayendo los 5 voltios de manera directa, ¿no es cierto? De acá de igual forma, ¿no? Le está cayendo los 5 voltios de manera directa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por dónde sale la corriente? En una fuente de voltaje, ¿sí? Les pido por favor, les voy a hacer un paréntesis aquí porque es muy importante explicarles esto, que yo sé que quizás en electrotecnia lo vieron, pero es importante hacer la siguiente aclaración. La dirección de la corriente son dos tipos, la dirección real y la dirección convencional. Los eléctricos y electrónicos utilizamos la dirección convencional. Sí, de la corriente, mientras que los físicos utilizan la parte real, o sea, la dirección real de la corriente. ¿Qué significa la dirección real? Si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de meter su lengua en una batería de 9 voltios, van a darse cuenta que donde más cosquillas les hace es en el polo negativo. ¿Sí? Si ustedes meten la lengua ahí en el polo negativo van a sentir más cosquillas. ¿Por qué? Porque los electrones salen del negativo y buscan el positivo de la batería. Ese es el fenómeno químico y físico que ya hemos estado hablando desde la clase de ayer y de hecho que han estado hablando desde prepo ustedes en su caso, ¿no es cierto? Que de negativo se dirige a positivo porque polos distintos pues se atraen, ¿no es cierto, chicos? Ya. Pero aquí viene la situación. El sentido convencional de la corriente que nosotros, eléctricos y electrónicos, utilizamos siempre es saliendo del polo positivo de la batería, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos que en esta forma buscamos ¿qué cosa? Que salir del positivo para de alguna forma cerrar, ¿no es cierto?, nuestro círculo y llegar al negativo de la batería. ¿Sí? Muy importante esta parte. Una vez que llegamos al negativo de la batería, pues ya conocemos. Y en este caso, esto de color rojo, esta corriente, pues tendrá un valor, ¿no es cierto? ¿Cuál será ese valor? Pues obviamente será voltaje sobre resistencia, ¿no es cierto? Y hasta ahí, pues todo normal, no habría ningún problema. ¿No es cierto? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Sí? Si me pueden ayudar con este cálculo, por favor, un momento. Olvídenlo, ya lo tengo. 5 miliamperios, ¿ya? 5 miliamperios, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la corriente, ¿no es cierto? Pero ahí viene la siguiente situación. Cuando tú agregas un diodo, voy a pintarle de color rojo mismo. Si tú pones un diodo en serie, es decir, tú pones un peaje ahí, todo bien chévere, todo bien bonito, ¿ya? Este peaje, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a verificar si la corriente sigue la dirección en la cual está puesto el diodo. ¿Sigue la dirección? Sí, está yendo de izquierda a derecha y la flecha del diodo también está yendo de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Entre el ánodo y el cátodo va a dejar pasar la corriente, es decir, la corriente va a dejar pasar y por lo tanto entre el ánodo y el cátodo se forma un cable, ¿no es cierto? Se forma ahí un cable, es decir, el peaje dice, pase señor, usted no está yendo en contravía, pase por favor, le deja pasar a la corriente, ¿sí? Entonces, uno dice, perfecto, muy bien. Pero ahí viene la situación, ¿de qué está construido este diodo? Este diodo puede tener la siguiente construcción. Puede ser un diodo de silicio, un diodo de germanio o un diodo de arseniuro de galio. ¿Sí? Antes de eso, también pueden ustedes utilizar un diodo ideal. El diodo ideal no te cobra nada, es decir, te deja pasar, solamente verifica que tú tengas la misma dirección, o sea, que no estés yendo en contravía. Si no estás yendo en contravía, te deja pasar y no te cobra nada, ¿no es cierto? Pero aquí viene lo interesante. Supongamos que este diodo es de silicio
¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo a continuación? Primero verifico, salgo del positivo, viene la corriente, viene. Ah, entonces sí, le deja pasar. Muy bien. Entonces, entre el ánodo y el cátodo voy a poner los signos. El ánodo les dije que era más y el cátodo es menos. Y en la mitad de ambos voy a poner el valor que me cobra de peaje. Si es de silicio, ¿cuánto me cobra? Ah, me cobra 70 centavitos. Entonces yo aquí pongo 0.7 voltios. Si fuera un diodo ideal, me dice los diodos son ideales, entonces no te cobra nada, 0 voltios. Pero como yo les menciono, pues aquí estamos utilizando un diodo de silicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con este diodo de silicio? Ah, tú tienes $5 para pagar el peaje de aquí, ¿verdad? Entonces, con $5 pagas los 70 centavos, ¿cuánto te sobra? Ah, pues en ese caso me sobrará $4.30, ¿no? Ese sobrante es lo que le cae a la resistencia, esos $4.30. Me gusta hablarle en forma de dinero porque creo que la mayoría de la gente me ha entendido así en esta primera parte. ¿Listo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hemos hecho? Prácticamente una ley de voltajes de Kirchhoff. 0.7 voltios más 4.3 voltios, 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿qué dice el peaje? A ver, primerito, ¿estás en contravía? No, muy bien, te cobro los 70 centavos y ahora sí, pase, por favor. Entonces, entre el ánodo y el cátodo es como que tuviera un cable. Y esto es la polarización directa. Chicos, hasta este punto, ¿me hago entender, por favor? Ok, listo. Ok, gracias. La corriente aquí cambiaría, ¿no es cierto? Ya no sería 5 voltios. ¿Cuánto sería? 4.3 voltios, ¿verdad? ¿Y cuánto sería de corriente en este caso? 4.3 voltios dividido para 1.000 ohmios. En este caso será 4.3 miliamperios, ¿no es cierto? Miliamperios. Por lo tanto, yo una vez que verifico esto de aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a continuación, con 4.3 miliamperios, yo sé que es la corriente de la resistencia, pero al estar en serie, el diodo también es la corriente del diodo. Fíjense, ¿no es cierto? Porque es la misma corriente de la resistencia y es la misma corriente del diodo, ¿verdad? Listo, hasta este punto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre con la polarización inversa? Lo mismo, pero ahora vamos a darle la vuelta al diodo, ¿sí? Entonces, si le damos la vuelta al diodo, en este caso, debemos verificar siempre estas dos cosas que les dije, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera? Que no vaya en contravía. ¿Y cuál es la segunda? De que me cobre el peaje, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué es lo que ocurre? No está yendo en contravía, entonces sí le va a dejar pasar, pero primero pague el peaje, ¿no es cierto? Aquí puede haber una situación también donde el peaje no te deje pasar. ¿Cuándo? ¿Cuándo será eso, profe? Digamos que yo no tengo una fuente de 5 voltios, yo tengo una fuente de 0.5 voltios, es decir, tiene 50 centavos. ¿Te alcanza para pagar el peaje de los 70 centavos? No, ¿verdad? Entonces, por más de que la dirección de la corriente no esté yendo en contravía, ¿qué va a decir el peaje? No, pues señor, usted está yendo bien, o sea, no está en contravía, pero en cambio usted no tiene suficiente dinero para pagarme, le hace falta 20 centavos más, señor. Entonces yo no le puedo dejar pasar. Fíjense, ¿no es cierto? No te deja pasar, ¿no es cierto? Entonces voy a poner incluso hasta con otro color aquí. Si tú aquí tuvieras 0.5 voltios, entonces entre el ánodo y el cátodo, pues no les dejaría pasar, ¿no es cierto? Pero si tú tienes $5, o sea, más de 70 centavos, con que tengas $1, mira, ya te alcanza. Con que tengas los 70 centavos, ya te alcanzaría, pero ahí en cambio ya no te sobraría nada para la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante. Entonces, si yo tuviera 5 voltios, por ejemplo, entre el ánodo y el cátodo, pues sí, se formaría un cable. Fíjense, por favor. ¿Sí? ¿Me hago entender con esta parte ahora sí?
Ok, gracias. Gracias, muy bien. Listo. Ahora sí, polarización inversa. Entonces, ahora hacemos la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Estoy yendo en contravía, sí o no? Ah, pues ahora sí estoy yendo en contravía, ¿no es cierto? Entonces aquí sí no me importa si el peaje me cobre 70 centavos, 30 centavos, $1, $1.20, ya no importa, porque este punto ya hay una contradicción, ¿no es cierto? Acá está el ánodo, acá está el cátodo, es decir, está al revés, ¿no es cierto? Entonces, profe, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Se va a quemar el diodo? No, no se va a quemar. Lo único que va a pasar aquí es que entre el colector, perdón, entre el cátodo y el ánodo va a estar abierto, o sea, no va a haber circulación de corriente para acá, ¿no es cierto? No hay circulación de corriente, no existe corriente. ¿No es cierto? Porque ya hasta aquí llegó la corriente llegó hasta este punto y dijo, ya no puedo pasar, señor, ya no puedo pasar, porque el diodo está al revés. Entonces, profe, y ahora, si aquí ya no tengo corriente, ya no pasa, ¿cuánto sería el voltaje de esta resistencia? Nada, pues no es cierto, chicos, a esta resistencia no le llega voltaje. El voltaje de esta resistencia sería de 0 voltios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si conocemos eso, la corriente aquí también va a ser pues de 0 amperios, ¿no es cierto? Y como está en serie la corriente y la resistencia, pues, perdón, el diodo y la resistencia están en serie, pues la corriente es la misma, es 0 amperios, ¿no es cierto? Esto se llama polarización inversa. ¿Estamos claros, por favor? ¿Listo? Ok. Y ok, perfecto. ¿Ya? Polarización inversa, recuerden también cuando ocurre, cuando no me alcanza, ¿no es cierto? Voy a ponerle así mejor, ¿ya? Un momento. Voy a pegarle aquí porque esto también sería polarización inversa. Cuando no te alcanza, cuando no te alcanza para pagar el peaje, fíjate. Entonces, así, a simple vista, ¿no es cierto? Tú le ves y dices, ah, no, profe, sí, estaría en polarización directa, pero digamos que este es un diodo de germanio, bueno, pongámosle de silicio mismo, ¿ya? De silicio, más en el ánodo, menos en el cátodo, el valor, ¿cuánto te tiene que cobrar? 70 centavos, ¿no es cierto? Ya, y resulta que tú no tienes 70 centavos, tienes 50 centavos, ¿verdad? ¿Te alcanza para pagarle al peaje? No, ¿verdad? Por lo tanto, aquí también estaría abierto entre el ánodo y el cátodo, no habría circulación de corriente. Y si no tenemos circulación de corriente, pues el voltaje en la resistencia va a ser 0 voltios y por ende también su corriente será de 0 amperios. ¿Sí? Estos dos son los casos donde tendría polarización inversa y este es el primer caso donde tendría polarización directa. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelantito. Voy a formar a partir de estas gráficas que estoy haciendo lo que es la curva característica del diodo, chicos. Pero aquí me falta una forma más. ¿Cuál es esa forma, profe? Hay una forma en la cual el diodo conduce. ¿Cuál va a ser esa forma? Va a ser, en cambio, fíjate por favor con lo siguiente, digamos que tú tienes este circuito, ¿no? Perdón, voy a ponerle aquí. ¿Cuándo también se comportaría en polarización directa? Es decir, cuando el diodo conduzca, ¿ya? Si yo le pongo el diodo al revés, yo le pongo el diodo al revés, fíjense por favor, sí, yo le pongo el diodo al revés. Pero resulta que yo soy un loco desquiciado maniático y aquí le pongo una fuente de 1000 voltios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, mira, entre el cátodo y el ánodo, como está abierto, dado a que están en contravía, es como que si tuviera un embotellamiento tremendo, ¿no es cierto? Un embotellamiento tremendo ahí en el centro histórico. Entonces, ¿cómo paso, no es cierto? O sea, chuta, 1000 carros ahí en el mismo yéndome en contravía. ¿Qué hago como agente de tránsito? Me rindo. Pase, por favor, ¿no es cierto? Soy solo yo, Chullo, agente de tránsito. No puedo dejar a mil carros, no puedo llevarles al ganchón, pues, ¿no es cierto? Encima que están yendo en contravía y yo solito, no puedo, pues entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Dejarles pasar, pues, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, y en ese punto, pues, eso se llama punto de quiebre, ¿sí? Punto de ruptura, ¿vale?
Entonces, con el punto de ruptura entre el cátodo y el ánodo, pues el diodo se da por vencido y se hace cable y le deja conducir. ¿Sí? Profe, ¿y de qué depende ese voltaje? Que tú pusiste 1000 voltios. Ah, muy bien. Eso es lo que se llama voltaje pico inverso o también llamado peak inverse voltage, ¿sí? En inglés, peak invert voltage o también llamado en español voltaje pico inverso. El voltaje pico inverso es un parámetro del diodo que lo tienes que encontrar en su respectivo datasheet, ¿sí? Se encuentra en el datasheet del diodo. Y en eso, cuando tú encuentras en el datasheet del diodo, encuentras prácticamente todo el valor, o sea, todos los valores que te aguantan en reversa, llamemos así, el diodo. En este caso, yo aquí tengo una imagencita sobre el voltaje pico inverso que puede aguantar los diodos que ustedes utilizan en el laboratorio. Si me permiten un momento, solamente estoy copiando la imagen. Y no sé por qué siempre me aparece basura en el teclado, les pido una disculpa. Siempre me aparecen ahí cosas extrañas, pero bueno, ya. El diodo que ustedes generalmente utilizan para evitar explosiones en el laboratorio de dispositivos es el 1N4007. Es tremendo diodo que te aguanta, mira, ¿cuánto te aguanta el diodo? 1000 voltios en reversa, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú estás conectado, mira, tú le pones al diodo y le pones en así, está en polarización inversa el diodo. El diodo está abierto, pero el diodo está abierto ¿hasta cuándo? Hasta que tú no superes ese voltaje del umbral. En este caso yo le puse 1000 voltios. Significa que con 1000 voltios este diodo se rompe. Este diodo, si yo ya pongo ya 1001 voltio, ya, ahí ya se hace cable, ya se rompió el diodo, entra en zona de ruptura y empieza a conducir, ¿sí? No queda más, el diodo empieza a conducir. No le queda más porque es lo máximo que puede aguantar, ¿sí? Entonces, si este diodo es, en cambio, un diodo 1N4002, es decir, que te va a aguantar 100 voltios, chuta, aquí ya le metiste 1000, ya se quebró el diodo. Ya, ¿no es cierto? Ya le dejó pasar. ¿Sí? Y se pone pues en polarización directa. Entonces, tenemos estos cuatro casos súper importantes, chicos, de polarización directa y polarización inversa. Recuerden, polarización directa cuando no estoy en contravía y me alcanza para pagar el peaje. Polarización directa también cuando yo ya lamentablemente le quiebro al diodo sobrepasando su voltaje pico inverso de umbral. Este es el voltaje pico inverso para estos diodos, ¿no? Situación que no les suelen decir en las clases. Todo diodo que empieza con la nomenclatura 1N es un diodo de silicio. Y las porque esto no les enseñan ahí en las clases. Todo diodo que empiece con la nomenclatura 1N, lo que sea, 1N, ya con que tenga 1N, 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 es un diodo de silicio. Significa, pues obviamente, que si le conectas directamente, este te va a cobrar 70 centavitos de peaje, ¿no es cierto? De peaje. ¿Listo? Entonces, ahora, para polarización inversa, tenemos de igual forma las dos formas. ¿Cuáles son? Cuando el diodo está conectado al revés, significa cuando la corriente está en contravía, ¿no es cierto? Y cuando no te alcanza el dinero para pagar el peaje, ahí también se abre y se abre. Mientras que en polarización directa, cuando, ¿no es cierto?, la corriente fluye en un mismo sentido, en el mismo sentido del diodo, y lamentablemente cuando rompes el diodo. ¿Listo? ¿Estamos claros, por favor, chicos, hasta este punto? ¿Se entiende, por favor?
Excelente. Entonces, bajo estas condiciones, yo les puedo aquí proponer, ¿no es cierto?, lo que sería las curvas, la curva característica del diodo, ¿sí? Entonces, la curva característica del diodo. Y van a ver que yo la voy a construir, no la voy a sacar de ningún libro ni de nada. Entonces, fíjense en este caso, yo voy a hacer aquí un pequeño plano, ¿sí? Donde va a estar relacionado, en este caso, el voltaje que recibe el diodo, ¿sí? Y la corriente del diodo. Muy bien. Entonces, mucha atención con esto, por favor. Ustedes, ¿qué necesitan? Necesitan obviamente el voltaje de barrera. ¿Qué es el voltaje de barrera? Ya les había mencionado esto de aquí. Los costos del peaje es voltajes de barrera, ¿no? Entonces, este se les conoce como voltaje de barrera. Listo. Entonces, estos voltajes de barrera dependen de qué? Dependen del tipo de diodo, ¿no es cierto? Entonces, ese peaje, ese valor del peaje, es el voltaje de barrera, ¿sí? Mientras que acá vas a tener el voltaje pico inverso, PBI, ¿sí? Que es el voltaje que máximo aguanta el diodo en reversa, les he decir yo, en reversa significa esto, cuando el diodo le pongo al revés, le digo en reversa, ¿no? Entonces es el máximo que puede aguantar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Que el diodo, en este caso, va a pasar por estas curvas. Fíjense, por favor, algo más o menos como esto así, ahí y ahí, hasta este punto. ¿Sí? Acá, en este sentido, si se dan cuenta, por favor, desde el voltaje pico inverso hasta el voltaje de barrera, yo estoy en polarización inversa. Eso quiere decir que el diodo no va a conducir, el diodo va a estar abierto, ¿sí? Eso significa, mientras yo esté puesto en ese sentido, es que el diodo no va a conducir. Entonces, desde el voltaje pico inverso hasta el voltaje de barrera, el diodo no va a conducir. Si a mí me alcanza, ¿no es cierto?, el voltaje para pagarle al diodo, entonces, ¿qué es lo que va? Va a conducir, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, fíjense cómo la corriente del diodo crece. No es que crece al infinito, crece hasta en este caso, miren, hasta 4.3 miliamperios sería en este caso, ¿no es cierto? Conduce hasta 4.3 miliamperios, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo le pongo más de 1000 voltios, como ven aquí, ¿no es cierto? Pues el diodo se rompe. Entonces ahí la corriente, en cambio, va a irse al revés y va a conducir, pero con corriente negativa. O sea, la corriente del diodo va a ser negativa. ¿Por qué, profe? Pues obviamente si conduce de manera negativa. ¿Yo qué digo? La corriente del diodo, yo estoy diciendo que va de derecha a izquierda, pero por el positivo de aquí, pues obviamente hacia dónde se dirige la corriente, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, obedeciendo a este cable, lamentablemente, ¿sí? Entonces, en este sentido, por favor, miren, para la polarización directa, en cambio, tenemos las dos formas, que sería acá y acá. Nada más. Y esta es la curva característica del diodo, general, general, general de todo, ¿sí? Todos los diodos se manejan bajo esto. Si yo les digo, por favor, escriban la curva característica del diodo de germanio. Ah, pues no es cierto. Entonces, recordemos nuevamente, para el de silicio, 0.7 voltios, para el de germanio, 0.3 voltios, y para el arseniuro de galio, 1.2 voltios. Entonces, estos son los voltajes de barrera que ustedes deben saberse de memoria. ¿Sí? Tienen que saberse de memoria. Entonces yo les digo, por favor, para uno de germanio. Ah, entonces, ustedes aquí en lugar de voltaje esto, ¿qué le van a poner? 0.3 voltios. ¿Y qué más? Te dan el modelo del diodo, le buscas en internet. Ah, dice que aguanta 400 voltios en pico inverso. Entonces acá será 400 voltios, fíjate. ¿Sí?
Y ya sabes que mientras esté entre esos 400 voltios y el voltaje de barrera de acá, ¿en qué estoy trabajando con el diodo? Ah, pues estaría en polarización inversa, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, para este circuito, para este primer circuito, para este de aquí, de polarización inversa, estaría trabajando en este punto. Estaría trabajando en estos rangos. ¿Sí? Para este segundo circuito de polarización inversa, en cambio, estaría trabajando en este punto. ¿Sí? Mientras que para la polarización directa, para este primer circuito, estaría trabajando en esta zona, mientras que si yo estuviera con el cuarto circuito, estaría trabajando en esta última zona. Fíjense, por favor. ¿Listo? Hasta este punto, chicos, ¿está entendido? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Muy bien, excelente. Ya con eso, créanme, si ya le entienden esta primera parte así súper resumido, créanme que les va a ir súper bien. Yo no tendría ningún problema en ese sentido. Listo. Voy a hablar un poquito sobre la resistencia dinámica del diodo. ¿Qué es eso de la resistencia dinámica del diodo, profe? Bueno, la resistencia dinámica del diodo nace de algo también que se llama la resistencia estática del diodo. ¿Ya? Yo les pongo en este sentido aquí un pequeño ejemplo, ¿sí? Si estoy errado, de igual forma, ustedes pueden corregirme sin ningún problema, pero aquí viene esta primera situación. ¿Listo? Resistencia estática del diodo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tú en este caso, al aplicar un voltaje de C conocido al diodo, ¿sí? Un voltaje de corriente continua, la resistencia queda determinada por la magnitud de la corriente que atraviesa el diodo y además el punto de operación del diodo no variará el tiempo. Entonces la resistencia de DC sería el voltaje del diodo dividido para la corriente del diodo. Vamos a ver con este ejemplo que yo les puse aquí arriba. Con este de aquí, veamos, por favor. Entonces, para este ejemplo, ¿sí? Polarización directa, está conduciendo, conocemos el voltaje de DC de ese diodo. Ahí está, un poquito menor así. A ver si me permite. Así, bueno, no hay problema. Voy a ponerle así. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Fíjense, conocemos la corriente, ¿no? Ya le habíamos calculado. La corriente era 4.3 dividido para 1000, era, se me olvidó, 4.3 miliamperios mismo era, no, claro, 4.3 miliamperios, mil disculpas. Entonces, era 4.3 miliamperios, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuál es el voltaje del diodo? El voltaje de barrera es el voltaje del diodo. Entonces, el voltaje de DC de este diodo sería, pues, ¿no es cierto?, los 0.7 voltios dividido para los 4.3 miliamperios, ¿no? Pues, obviamente. Entonces, ¿qué sería? 0.7 dividido para 4.3 por 10 a la menos 3. Eso me quedaría una resistencia ahí interesante de 538 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 538 ohmios. Ese sería el voltaje de DC de ese diodo. ¿Sí? Sin embargo, este voltaje no suele ser muy utilizado para los cálculos de los diodos. Hay uno mucho más interesante que se le conoce como resistencia dinámica del diodo. ¿Debido a qué? A que a veces, aunque ustedes no lo crean, chicos, puede haber momentos que no siempre se respete el voltaje de barrera, ya en la vida real. El diodo puede conducirte ya a partir de 0.6, ya te conduce, a partir de 0.5 ya te conduce, a partir de 0.4 ya te conduce. ¿De qué puede depender eso? Debido a que el diodo, ¿no es cierto?, es un dispositivo semiconductor, o sea, tiene, ¿no es cierto?, el bloque de silicio, que es un metaloide, ¿no es cierto?, un metal que se puede comportar, depende a veces de la temperatura.
¿Sí? Entonces, en este sentido, la resistencia dinámica varía alrededor, oscila alrededor de este valor de C que acabamos de calcular, pero esa constante se obtiene a través de ¿qué? De la resistencia dinámica. Y eso es igual a 26 milivoltios dividido para la corriente del diodo. ¿Y de dónde nacen esos 26 milivoltios? 26 milivoltios hace referencia a un voltaje de temperatura de 26 grados centígrados, es decir, un milivoltio por cada grado centígrado. Suponiendo que estamos trabajando en temperatura ambiente, pues 26 grados centígrados. Profe, ¿no sería 25? No, es 26 para este caso, para tener una referencia mucho mejor. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Fíjense, por favor. Aquí era RDC, perdón, mil disculpas, aquí era RDC. Resistencia de DC. Entonces, acá la resistencia dinámica de este diodo será los 26 milivoltios dividido para la corriente del diodo. ¿Cuál es la corriente del diodo? La misma corriente de la resistencia, 4.3 miliamperios. Por lo tanto, esto me quedaría, en este caso, perdón un momento, 4.3, 6.04 ohmios. 6.04 ohmios. Es decir, esta resistencia de aquí va a variar, esta resistencia debido a los cambios de temperatura. ¿Listo? ¿Me hago entender, por favor, hasta aquí, chicos? ¿Se entiende? ¿Se comprende? No sé si quizás tienen alguna pregunta. ¿Sí está claro? Ok, gracias. Y gracias. Muy bien, listo. Gracias por esa primera parte. Listo, chicos. Bien, ¿sí? Sin nada más que agregar. El diodo ideal es cuando yo no tengo voltaje en el diodo, ¿no? El diodo ideal, en cambio, ocurre algo interesante con esto. Voy a copiar la curva característica del diodo, pero ahora voy a poner un diodo ideal, es decir, un diodo que no te cobra peaje. ¿Cómo sería en este caso un diodo que no te cobra peaje? Bueno, pues en este caso es sencillo para esta parte. Curva característica, pero ahora voy a poner del diodo ideal. En este caso, pues no voy a tener curva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Apenas llegue a 0.01, ya va a conducir. Es decir, no tengo esta primera parte del voltaje de barrera, porque el voltaje de barrera vale cero, ¿sí? Entonces, directamente va a conducir a partir de que llegue el cero. Déjenme cambiarle de color, ¿ya? Y aumentarle un poquito más el grosor del lápiz. He estado en 14, aún así. Interesante. Ahí, fíjense. ¿Ya? Y en este caso no es curva, sino son rectas, en cambio, ¿no? Entonces, en este caso, así no conduce y no tiene variación de corriente, pues porque es ideal, ¿no? Y ahí se puede proponer un voltaje pico inverso, un voltaje pico inverso, peak voltage invert, ¿sí? Y a partir de aquí, pues, se quiebra, ¿no es cierto? Listo. Este, en cambio, sería la curva característica del diodo ideal. ¿Por qué? Porque el voltaje de barrera, que es el mismo voltaje del diodo, son 0 voltios. Es decir, no te cobra peaje, solamente verifica que estés en línea recta, ¿no es cierto? O sea, que no estés yendo en contravía. Si no estás yendo en contravía, conduce, ¿verdad? Listo, nada más. Y si está en contravía, pues no conduce. Pero tampoco exageres, no le metas 1000 voltios, ¿no? Ahí tienes que averiguarle que el voltaje pico inverso, pues, de hecho, suele ser igual bastante alto, suele ser 1 millón así. Y en el simulador le suelen poner más de 1 millón, porque obviamente nadie mete más de 1 millón de voltios. Entonces, de ahí, pues, ya sería como que decir el punto de quiebre. Pero lo interesante de este diodo ideal es que no se rompe. Prácticamente estás trabajando en dos zonas, la zona de conducción y la zona de no conducción. ¿Sí? Es decir, polarización directa o polarización inversa, nada más. En eso es lo único que se trabaja. ¿Sí, chicos? ¿Me hago entender, por favor, hasta este punto? ¿Estamos claros? Muy bien, gracias. Y gracias. Excelente. Listo. Bien, verán. Vamos a hacer un pequeño ejercicio bastante interesante
que fue hecho en un examen prueba 2022B, ¿sí? Y de ahí voy a hacer un ejercicio de igual forma sencillo. Y con eso terminamos, ¿sí? Entonces, primero voy a poner por acá, a ver si es que me deja escribir por aquí. No, no me deja escribir. Permítanme ya, porque si fuera bueno solamente copiarle esto y no poner todo. Un momento. Ya. Vamos con uno sencillo y después vamos con uno tipo prueba. Ahí está. Listo. Me dice lo siguiente, ¿vea? Dice determinar el voltaje VO. Sí, el voltaje VO hace referencia a este de aquí, ¿no? Este es VO. ¿Listo? Y la corriente del diodo, sí, el D1 es de silicio y el D2 es de germanio, ¿ya? Si pongo uno de los diodos en el otro sentido, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues en este caso creo que está entendido, ¿no es cierto? Ahora, miren, aquí qué pasa, está alimentado con 12 voltios, es decir, como que si aquí yo tuviera una fuente de alimentación de 12 voltios, ¿sí? Prácticamente es esto. Aquí tengo una fuente de 12 voltios, más menos, porque aquí está el más. Y obviamente acá, ¿qué pasa? Tengo la tierra, la referencia. Fíjense, por favor, ¿no es cierto? Entonces, veamos. Me dice que la corriente del diodo, por favor, encuentre la corriente del diodo. Profe, ¿cuál corriente del diodo? De ambos. Pero como los dos están en serie, comparten la misma corriente, ¿verdad? Entonces, hago aquí la pregunta. ¿Qué me dice usted, Eduardo? Por favor. ¿Los diodos estarían en polarización directa o inversa? ¿Y por qué? Estarían en conducción directa, por lo que está yendo del ánodo al cátodo. Ya, correcto. Sí, muy bien. Están yendo primerito en el mismo sentido, o sea, no están yendo en contravía. Muy bien. Y adicionalmente, ¿qué sabemos? El de silicio, el de uno es de silicio y el de 2 es de germanio, entonces sería 70 centavos y 30 centavos, o sea, prácticamente estoy pagando $1, ¿no? De peaje. Ah, pasé por dos peajes. Ya, no hay problema. Tengo $12. Tengo que pagar $1. ¿Me alcanza? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el de silicio, ¿qué hago? En el ánodo le pongo más, en el cátodo le pongo menos, en la mitad pongo el valor del peaje. En el diodo 2 lo mismo, pongo más, pongo menos, en la mitad pongo el valor del peaje y prácticamente cuánto he pagado. He pagado $1, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que le cae a esta resistencia? Pues $11. ¿No es cierto? Tan sencillo como eso, chicos. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Entonces, la corriente del diodo, recuerden que es la misma corriente de la resistencia porque están en serie, ¿verdad? Entonces, en este caso, el voltaje de la resistencia dividido para esta resistencia de 5.6K. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia? Los $11 que me acabo de gastar. 11, o sea, que me acaba de sobrar. $11 dividido para 5.600 ohmios. Sí, esto ya sabemos por qué, ¿no? 5.6K son 5.600 ohmios, dándome un resultado de 1.96 miliamperios, ¿no es cierto? Tan sencillo como esa parte, muchachos. ¿Para qué más? ¿Ya? Vean, ya he conseguido prácticamente todo. Y el voltaje VO es el mismo voltaje de la resistencia y son esos 11 voltios. Listo. Y eso es todo. Voltaje VO y corriente ID. Y con esa parte se ha terminado. Vean, chicos, ¿ya para qué más, no es cierto? ¿Para qué otro sentido? ¿Listo? Hasta este punto. ¿Estamos claros, por favor? No sé si me hice entender, ¿ok? Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué ocurre si el de 2 le pongo al revés? O sea, si al diodo 2 yo le pongo al revés. ¿Qué pasará?
Jesús, cuénteme, ¿qué pasa si al diodo 2 le pongo al revés? ¿Qué ocurre? Actuaría como un cable abierto. Exacto. ¿Y qué pasaría? ¿Habría corriente o no habría No corriente? habría ni corriente ni voltaje en la resistencia. Excelente, muy bien. Gracias por ese aporte. Si se dan cuenta, con que uno ya me falla el otro, ¿no es cierto? Ya me falla todo. ¿Por qué? Porque el uno ya le está cortando el cable, ¿no es cierto? Es decir, el un diodo sí estoy yendo en dirección correcta y me alcanza la plata para pagarle, es decir, se comporta como un cable, pero al otro ya no, pues. Entonces, ¿qué pasa? De cable ya me quedé aquí abierto. Y como ya me quedé abierto, pues ya no tengo corriente, ¿no? Y si ya no tengo corriente, pues ya no tengo voltaje, ¿no? Entonces, fíjense, para este sentido y para este caso, muy bien justificado, ¿se dan cuenta? Entonces, acá tengo 0 voltios, ¿sí? Porque aquí se quedó abierto, a pesar de que aquí sí se quedó como cable cerrado. Fíjense, ¿no es cierto? Listo, eso es todo. Y por lo tanto, pues aquí también la corriente del diodo sería 0 amperios. Excelente. Me hago entender, ¿verdad? ¿Se hace entender de igual forma? Muy bien. Listo, chicos. Excelente. Bien. Verán, voy a ponerles el siguiente ejercicio que, como les digo, o sea, no es complicado, en realidad no tiene su particularidad media fea que algunos quizás lo vean, pero lo que a mí me interesa del siguiente ejercicio es que ustedes vean las dos formas en las que se puede resolver, que es con respecto a la resistencia dinámica. No sé si me deje copiarle directo, aunque sería un poco extraño porque aquí tengo una letra media fea y acá tengo una letra media bonita. Ah, no, sí, sí me dejó. ¿Ya? Esta era la prueba 1 del 2022B. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dicen lo siguiente? Vean, préstenle atención. Me dice, el punto de operación de un diodo de germanio, pilas con esa situación. Dice, tiene una corriente de 25 miliamperios. ¿Ya? Determina el valor de la resistencia dinámica. Y yo o ustedes, al saber esto, ya directamente ya tienen la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, pues, que la resistencia dinámica, ¿a qué es igual la resistencia dinámica? Ah, pues rápidamente, la resistencia dinámica es igual al voltaje de temperatura dividido para la corriente del diodo. ¿Y qué más me dice? Ah, vean, ya me está dando incluso hasta el voltaje de temperatura. Vean, solamente es hacer una división. En este caso sería voltaje de temperatura 26 milivoltios dividido para los 25 miliamperios. Esto me da un resultado de 1,04 ohmios. Y hasta aquí, vean, ya han cumplido su ejercicio. Basta. Hasta ahí. Y yo, de mi parte, yo de profesor, ya, aquí, 10. Se acabó. Pero vamos a leerle. Y de hecho, esto servía para los chicos que no se acordaban para los chicos pues que no se acordaban de la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, esos chicos pues debían descifrar la fórmula prácticamente. Entonces, ¿qué me dice? Determina el valor de la resistencia dinámica. Me tiene que dar 1,04 ahora de la siguiente forma, verán. En el punto de operación, sabiendo que la corriente del diodo es esto, me dicen que es la corriente del diodo, ¿sí? Y que la resistencia dinámica es la derivada del voltaje del diodo con respecto a la corriente del diodo, me dice ahí. Es raro, ¿no es cierto? Está súper raro. ¿Qué es lo que hice aquí? Agarré esto de aquí y despejé la ISS de aquí. Fíjense, y me queda lo siguiente. Ya van a ver por qué lo hice esto, ¿sí? Lo único que hice hasta este punto es de esto de aquí despejar la ISS y me queda esta formulita de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago o qué es lo que hago a continuación? A continuación, sería la solución propuesta, ¿no? La solución. En este caso, yo conozco que la resistencia del diodo es igual a la derivada del voltaje del diodo con respecto a la corriente del diodo. Voy a hacer la inversa, ¿sí? Voy a hacer la inversa. ¿Para qué le vas a hacer la inversa, profe? Ya le van a ver. Voy a hacer, pues en este caso sería 1 sobre resistencia dinámica es igual a la derivada de la corriente del diodo con respecto al voltaje del diodo. ¿Sí?
¿Para qué? Porque aquí yo tengo, vean, la corriente del diodo y tengo el voltaje del diodo. Entonces voy a despejar, o sea, voy a derivar esto con respecto a esto de aquí, ¿sí? Con respecto al voltaje del diodo de aquí, ¿sí? Entonces, agarro y derivo en ese caso. ¿Qué me quedaría? Y ya van a ver. Por lo tanto, en este sentido, la derivada de la corriente de aquí del diodo, ¿cómo me queda? Van a ver, me quedaría lo siguiente. Esto es igual 1 sobre resistencia dinámica y de que yo derive esto, ¿sí? Con respecto a esto, ¿cómo sería? Vean, la ISS pues es una constante, se respeta, pero pongamos, a ver, la derivada con respecto al voltaje del diodo y ahora sí, en lugar de corriente del diodo, ¿qué pongo? Pongo esto. ISS Euler elevado al voltaje del diodo con respecto al voltaje de temperatura -1. Ahí. Derivamos esto, ¿no? 1 sobre resistencia dinámica es igual. Y una vez que yo derive esto, me va a quedar la corriente ISS dividido para el voltaje del diodo, de temperatura, perdón, ¿sí? Por Euler elevado al voltaje del diodo con respecto, perdón, sobre voltaje de temperatura, ¿sí? A este le voy a llamar ecuación número 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de esto? Pues obviamente, no, pues ya no. De hecho, ya aquí, ¿qué hago? Despejo la resistencia dinámica, ¿no? Si yo despejo la resistencia dinámica aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el inverso, ¿no es cierto? 1 sobre todo esto de aquí. 1 dividido para todo esto de aquí, ¿sí? Eso sería todo. Pero aquí viene lo interesante, como esto, pues, ¿no es cierto?, está dividiendo, pasa a subirle a multiplicar. Entonces, voltaje de temperatura se pone arriba. ¿Se dan cuenta cómo ya voy haciendo la demostración, cómo vamos llegando poquito a poquito, ¿verdad? Ya. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿De dónde me invento este ISS? Para eso había despejado previamente, ¿no es cierto? Este ISS, pues este resultado lo voy a reemplazar aquí. Por lo tanto, la resistencia dinámica me queda de la siguiente forma. Fíjense, sería voltaje de temperatura dividido para todo este trajín que sería corriente de diodo sobre, otra vez lo mismo, que sería Euler al voltaje de diodo, bueno, voltaje de diodo sobre voltaje de temperatura -1 por Euler al voltaje del diodo con respecto al voltaje de temperatura, ¿ya? No les voy a hacer la parte matemática, pero esto es equivalente a 1. Todo esto que estoy pintando en amarillo es equivalente a 1. Es equivalente, no es igual, ojo, no es que sean iguales, no, 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 son equivalentes a 1. Entonces yo puedo reemplazar y utilizarle de esta forma. Esto es equivalente a 1. ¿Sí? Y por lo tanto, la resistencia dinámica me queda como voltaje de temperatura dividido para corriente del diodo. Y reemplazamos 26 milivoltios dividido para 25 miliamperios y eso me da 1,04 ohmios, el mismo resultado. Profe, no le confío en que usted me esté diciendo de que sea equivalente a 1. Ah, pues entonces agarra la calcu y reemplázale. Voltaje de temperatura, voltaje de temperatura, voltaje de temperatura y el voltaje del diodo puedes inventarte, en este caso, como me dice de germanio, 0,3, 0,3. Reemplázale y te va a dar lo mismo, 1,04, aunque no me lo creas. ¿Sí? Tienes la corriente del diodo, que son los 25 miliamperios, tienes el voltaje de temperatura y voltaje de temperatura, que son los 26 milivoltios, y tienes el voltaje del diodo, que es de 0,3. ¿Por qué de 0,3? Porque me está diciendo, pues, que es de germanio y te va a volver a dar 1,04 ohmios. El mismo resultado que lo descubrimos solamente ya acordándonos de esa formulita. ¿Sí? No sé si me hago entender, chicos. ¿Se entendió? ¿Se comprendió, por favor? Estos pasitos debían hacer los previos a los muchachos, pues que obviamente no se acordaban de esta fórmula aquí, ¿no? Porque yo me acuerdo un compañero, pues le hice así y le puso el 10. Se acabó. Pero habían otros pues que no se acordaban y debían llegar a esto, obviamente. Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda o inquietud?
Perfecto, chicos. Muy bien. Excelente con todos. Bien, entonces, chicos, hasta este punto, si no hay preguntas o dudas, vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. No les voy a inflar mucho más, ¿sí? Por esta parte. Y ya el día de mañana haremos un poquito más de ejercicios y también les pondría, ya empezaríamos a hablar un poquito de la corriente alterna, ¿no? Listo. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, me despido primero de la grabación, deseándoles nuevamente un excelente día. Cualquier duda o consulta en la caja de comentarios si ustedes desean. Muchas gracias. Hasta luego.